Es difícil. Pero atendamos la palabra, por lo menos en esta parte que nos toca. No quiero inducirte a nada en ningún momento. No quiero que tú te sientas presionado, por lo menos por mí. Quiero poner un peso en tus hombros. Ayer pusimos uno y establecimos la base que gira en torno, en mi opinión, para todos los temas. Tienes que pensar en Dios y en lo que Él es, no en lo que Él te puede dar. Esta es una extraña escuela que explicaremos con la ayuda de Dios el viernes en la mañana. Pero quiero ser selectivo, por lo menos en mis palabras, y decir que el tema de esta mañana quisiera que pudiera captar la atención de todos. Sé que no será así. Sé que hay algunos que en este campamento han decidido ya totalmente vivir voluntariamente o a su voluntad sus vidas. Sé que algunos, cuando llega el tiempo de la palabra, lo sé porque fui joven también, lo sé porque he visto transitar jóvenes por nuestro ministerio. Sé que algunos, cuando llega el tiempo de la palabra, cierran su mente, cierran su corazón. Algunos no audiblemente, pero sé que piensan y dicen que se apure o ojalá sea corta la exposición. Estás pensando en ya ir a los juegos y estás pensando en toparte con aquel joven o señorita que llena por lo menos tu parte de gusto en tu mente. Sé que para muchos este sermón pasará como han pasado tal vez cientos en tu iglesia, tal vez como han pasado cientos en la reunión para jóvenes, pero si en algo hay respeto en ti, si hay una chispa de respeto en ti, joven, señorita, si en algo puedo hablarle a un ser humano con respeto, lo digo. No te pido que si no quieres tú y si no lo deseas, pongas esa atención, pero no distraigas a nadie. Intenta no codear a nadie, intenta no levantarte, no distraerte. Si quieres dormir un poco, hazlo donde, mientras te lo permite la voz, el sonido. Porque vamos a hablar un tema que es uno de mis preferidos de este paquete de temas preparado para ustedes. Este tema me simbra hasta lo profundo del corazón, me mueve internamente, me apasiona en el buen sentido, me emociona correctamente y establece mi posición como un siervo de Dios, no mejor que tú, pero me posiciona en este mundo, en esta esfera en la cual el Señor me ha permitido vivir de una manera gozosa y me da valor para hacer la obra que el Señor me ha encomendado. Y así que voy a hablarle a un grupo selecto que está aquí, que yo no conozco, yo no sé quién en la mente de Dios ha decidido levantar con poder en medio de estos tiempos difíciles. Yo no sé si aquí sentado está algún Spurgeon, algún Enoch Gutiérrez. Yo no sé si aquí está el siguiente misionero, Alfonso Sánchez. Yo no sé si aquí hay un Adoniram. Yo no sé si aquí habrá una señorita que plantará una iglesia entre los tepehuanes, los huicholes, en el África. Yo no sé si aquí hay uno que plantará una misión en una ciudad tan difícil como México. Yo no sé si aquí hay un brazo derecho de algún pastor. Yo no sé si aquí hay un grupo de señoritas que con poder el Señor usará en medio de esta corrupción social. Yo no lo sé. Pero lo que sí sé es que aquí hay gente que Dios quiere usar en estos tiempos difíciles. Lo sé totalmente. Así que a ese grupo, sin saber yo quiénes son, me dirijo, esperando que
en un chispazo de la exposición, aquellos que se han endurecido desde el primer día hasta hoy, sean quebrantados por la palabra y se humillen delante del Señor. Vamos al capítulo 3, por favor. Estaciónate ahí junto conmigo y no leemos por este momento para establecer nuestro título. Samuel honró a Dios en tiempos difíciles. Ese es nuestro título. Piénsalo, por favor. ¿Qué dice? ¿Cuál es el título? Samuel honró a Dios. Bueno, ahora sí, como si quisieras. ¿Qué dice? Samuel honró a Dios en tiempos difíciles. Deja uso mi fórmula mágica. Quien no lo diga, lo voy a pasar al frente. A ver, pastores, ayúdenme. ¿Quién no lo dice? ¿Cuál es el título? Samuel honró a Dios en tiempos difíciles. No sé cuál me funciona más y... Bueno, ahí hay dormido, ¿no? Despiértalo, hermano. No sé cuál me funciona más, si la del ahogado o esta. Ayer me decían, pastor, le traje un café, no me ahogue. Y que yo sí puse atención, no me ahogue. Hoy también estoy en la alberca, lo digo de una vez. Siempre habrá tiempos difíciles, piénsalo de una vez. Y voy a establecer con el texto a qué me refiero con tiempos difíciles. Porque tal vez tengamos una opinión diferente de qué es o de qué son los tiempos difíciles, pero la palabra como guía perfecta va a establecer en tu mente y en la mía a qué me refiero con tiempos difíciles. Siempre habrá tiempos difíciles, pero al igual, a través de la historia ha habido hombres de Dios que han sido levantados por Él en esos tiempos difíciles. Lo repito, siempre hay tiempos difíciles y habrá y ha habido a través de la historia tiempos difíciles, oscuros, moralmente, socialmente y aún en lo que compete a la comprensión de Dios. La cristología ha sido atacada a través de los años. El Espíritu Santo es atacado contemporáneamente. Dios mismo, su deidad, su poder, ha sido atacada a través de los años. Siempre ha habido tiempos difíciles. Pero digo con gozo que aún en medio de esos tiempos difíciles, Dios se ha valido de hombres. Dios se ha valido de valientes que los ha levantado en medio de generaciones corruptas y los ha puesto por delante con valor. Y esos hombres se han encargado de exaltar a Dios, de honrarlo con sus vidas. Muchos entregaron sus vidas en los coliseos. Muchos perecieron sin ser reconocidos por su nombre. Pero Dios se exaltó en sus vidas y en esa oscuridad prendió lámparas. Cientos de antorchas y de lámparas se han prendido a través de la historia en medio de oscuridad. Y déjame decirte, no sé la comparación, pero sí te digo ya, nuestro México está viviendo una oscuridad tan densa que se está requiriendo antorchas que prendan en este mundo oscuro. Piensa en aquel pequeño David. Piensa en aquel momento oscuro. Ese jovencito, 5 piedras del arroyo, y se levanta con valor, con garbo. Nunca habló de él mismo frente a Goliat, sino que le dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y mató al gigante de que en mis cuentas, no sé si alguno las haya hecho mejor que yo, pero 2,99 metros. Yo mido 1,89. Añádele más, 2,99 metros. Un hombre imponente. Hay un temita que comparto con los chicos que he titulado La piedra no mató a Goliat. Fue Dios. Fue la gracia de Dios en el pequeño David. Piensa en Pablo. En un momento oscuro de la teología, este hombre, dejando todo lo que tenía, emprendió una lucha y cientos de personas vinieron a Jesucristo, iglesias se establecieron, y bendito el Señor por la vida del gran apóstol Pablo, de cómo hasta ahora nos ha impactado y nos seguirá hasta la eternidad. Y somos fruto, permíteme decirlo bajo ese tono, somos fruto nosotros de esos ministerios. Gente, cientos, muchos de ellos han venido a ser levantados por Dios en tiempos
oscuros. Y tal vez en esta mañana, Dios, viendo estos tiempos oscuros en los cuales vivimos, tenga aquí a más de uno que Él quiera usar para su gloria, para brillar con poder. Y al igual que nuestro título, se requieren jóvenes que honren a Dios en tiempos difíciles. Ahora, no estamos presentando una definición completa de la palabra honra. Y bueno, yo no lo he hecho. Eso lo haremos el último día con la ayuda de Dios, pero vamos a poner una definición simple, solo para que nos ayude a comprender el tema. Una definición simple y justa a la palabra de Dios. Así que en el artículo aislado, sin ningún nombre personal, la palabra honor siempre se refiere, por lo menos en el Nuevo Testamento, se refiere a poner en alto. La palabra en el Antiguo Testamento que estamos estudiando viene de una raíz extraña que es proscuneo, poner la frente en la tierra y hacer caravanas. Estas palabras se unen para referir el término que ya dije, poner en alto el nombre de alguien, y en este caso el nombre de Dios. Lo que me refiere, o lo que se refiere a esta palabra básicamente, es que el nombre de Dios busca y debe ser puesto en la parte más alta de una sociedad así. La gente tiene que ver en nosotros este Dios exaltado, y la forma de exaltar a Dios la veremos, pero digo de antemano que yo anhelo que aquí haya un grupo vasto para la gloria de Dios, no para satisfacer la exposición, porque yo no mido el éxito de una exposición con un altar lleno, no me gusta medirlo así. Tal vez prefiero que no haya nadie y que después de algunos años me diga: pastor, ¿recuerda aquel sermón? Impactó mi vida y hasta ahora, después de 10 años, sigo fiel. Míreme, he repartido 5 folletos, gané a 40 para Cristo, estoy dirigiendo ya en mi iglesia, ya estoy predicando. Yo no pasé, pero el Señor quebrantó mi corazón, y eso para mí es el éxito de un sermón. Así que anhelo que aquí haya unos que al salir vayan con ese pensamiento punzante o ese peso en sus hombros de decir: ya basta, de hoy en adelante yo me voy a encargar de poner en alto el nombre de Dios en mi familia, en mi reunión de jóvenes, en mi calle y en mi escuela, y sufriré las burlas por amor a Cristo. Amén. Samuel jugaba un papel importante en la eternidad, no solo como juez y profeta, sino en los planes futuros que apuntaban a Cristo, ungiendo a David, que el viernes pienso en el Señor, que todos terminaremos glorificando y honrando al quien merece. Samuel apareció en la historia en tiempos oscuros para el pueblo, y quiero citarte algunos para que vayamos metiéndonos por lo menos en esta parte de la historia. En Jueces 21, no lo busques. En Jueces 21 el pueblo de Israel estaba lamentando una tribu que se había perdido. Algunos expositores o historiadores dicen que antiguamente algunos se quitaron la vida al no superar la pérdida de esta tribu que se había perdido casi en su totalidad de las 12 tribus. Si tú lees Ruth 1:1, no lo busques, te lo cito. Ruth 1:1 inicia diciendo que había una gran hambre en el pueblo de Israel por el mal liderazgo de los jueces. Estoy intentando ponerte en un plano situacional de lo que estaba viviendo este joven Samuel. Elí, el líder espiritual vigente, tenía serios problemas físicos y de liderazgo y de discernimiento. O sea que el hombre encargado de procurar la vida espiritual de Israel tenía otros problemas que atender, y su trabajo espiritual estaba por los suelos, lo estaba haciendo mal. Ofni y Fines, que dijimos ayer que terminaron muriendo según el capítulo 4, eran los 2 ayudantes inmediatos de Elí. Y
como vimos eran corruptos, llenos de maldad e inconversos. Fíjate bien el plano que te estoy poniendo. No solamente había una deserción en cuanto a nivel social, una tristeza, una hambruna, había una descomposición social horrible, sino que los líderes espirituales, los hombres de Dios, los encargados de cuidar esta parte de Dios, esta parte espiritual, eran corruptos, y dos de ellos, sus hijos inmediatos, ni salvos eran, usando esa expresión común. El arca de pacto en donde Dios se manifestaba fue robada por los filisteos. Déjame, voy increciendo en establecer este asunto. La gloria de Dios, dice capítulos más adelante, la gloria de Dios, la manifestación poderosa de Dios sobre su pueblo, su gloria, su aparición, sus palabras habían desaparecido de Israel. Así se llamó el primer nieto de Elí, que ni lo conoció. Icabod, sin gloria. Ha sido desterrada la gloria de Dios de su pueblo. Este cuadro que te pinto es horrible. No había gobierno social, no había gobierno espiritual. Y déjame decirte las dos cosas más horribles que estaban vigentes en el tiempo de Samuel. Mira el versículo 1 del capítulo 3. El joven Samuel ministraba. Voy a explicar esta palabra un poco más adelante. Ministraba a Jehová en presencia de Elí. Mira las dos cosas más tristes del pasaje. Nunca he sido sensacionalista, lo reconozco, aunque el Señor va trabajando en los sentimientos de uno y uno se va haciendo un poco más sentimental. A veces me encuentro llorando por cosas por las que antes no lloraba. Mi hija Tamar me dice: papá, ¿por qué eres tan chillón? Ya quiero que te cases, le digo. Y luego hablamos. Pero mira estas dos tristezas impuestas al texto. Digo esto porque me causan una profunda tristeza y sé que los pastores presentes sentirán lo mismo que yo. Este texto me elimina emocionalmente. Tal vez no lo entiendas como yo, o tal vez sí, yo no sé, pero mira las dos tristezas impuestas al texto. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Cuando pensé que esta parte social, religiosa, era la máxima expresión de dificultad en los tiempos de Samuel, cuando pude observar a la luz del texto bíblico cómo este asunto en el que Samuel, o esta vida en la que Samuel había entrado en el tiempo de la historia que a él le correspondía entrar, pensé en las tribus, pensé en la hambruna, pensé en lo que estaba sucediendo, pero de repente el Espíritu Santo impone dos cargas a mis hombros y me dice: lo peor de esto, lo que ha traído la decadencia social, lo que estamos viendo, el alejamiento de Israel de su Dios, de sus raíces, la corrupción de los líderes espirituales, la corrupción de los hombres jefes de familia, se debe realmente a que la palabra de Jehová ha escaseado, y la palabra tiene que ver, se ha desvanecido como la niebla. Esa es la expresión. No hay quien exalte a Jehová, no hay quien hable de Dios. La palabra de Dios ha escaseado y no hay visión. Y la razón por la que no había visión es porque Dios no había visto en nadie un corazón correcto para traer visión para su pueblo. Y esto es horrible. Ni el mismo profeta ni el mismo Elí era considerado por Dios para revelarle visión. Y el mismo Elí. Es más, Dios se estaba convirtiendo en algún personaje de alguna historieta. Sin la gloria de Dios en el campamento,
sin la gloria de Dios en el campamento, la maldad, la corrupción y los enemigos estaban empezando a devorar desde las entrañas al pueblo de Dios. Ahora, qué interesante que este libro es uno de los más antiquísimos en la palabra. No sé el orden cronológico en el que está insertado, pero no es lo mismo que está pasando en nuestros días. ¿No es cierto? No nos lamentamos cada vez más por aquellos jóvenes que se pierden y se van al mundo, como aquella tribu que se perdió. No lamentamos como siervos de Dios que antes estaban ministrando se han perdido y nos duele en lo profundo del corazón. No vemos cómo la sociedad se ha desquebrajado y en lugar de evolucionar vamos hacia atrás. La pedofilia, la falta de sexualidad correcta, todos estos pecados morales están abundando, están creciendo. Es más, la mayoría, dice una encuesta, que el 80% de jóvenes de secundaria ya han visto algo de pornografía en su vida. Y una encuesta más horrible me dice que ahora desde sexto de primaria se ha empezado a encuestar quiénes han probado de esto. De repente vemos a líderes espirituales y a sus ayudantes que intentan adorar a un Dios que no conocen. Tocan instrumentos para Dios los domingos, pero también tocan para el mundo con los mismos instrumentos. Jóvenes los ven allí al frente tocar instrumentos y luego se sientan en su mente y dice: el día de anoche juntos estábamos en una fiesta, y si esos son los ayudantes del pastor, yo con más ganas me iré al mundo y presentaré un cristianismo falso e hipócrita. Muchos líderes espirituales han quedado en deuda con Dios. Muchos líderes espirituales han dejado de buscar a Dios, de orar, de edificar las vidas de los demás. Hemos empezado a venir en un decaimiento espiritual tan horrible que me atrevo a decir que la gloria de Dios, en la misma expresión que el texto lo dice, ha empezado a desaparecer de la vida de muchos de sus hijos. Ya no pensamos en Dios. Dios ya no es importante. Ya no hay mañanas en las que quiero despertar para hincarme y decirme: oh, qué grande eres, Señor. Qué bueno que me diste la vida hoy. No sé cuántos de los presentes se levantaron esta mañana y clamaron al Creador. No sé cuántos se durmieron anoche sin clamar al Creador. Pero lo más horrible es que ahora está escaseando la palabra de Dios también entre esta generación. ¿Y sabes por qué está escaseando? Porque al igual que no había visión con frecuencia, no hay quien esté predicando la gloria de Dios al inconverso y al mundo. No hay. No sé si tal vez en esta mañana los ojos de Dios estén puestos sobre alguien, algún joven o una señorita, en el que Dios quiera confiarte el ministerio de la palabra. Hay muchos jóvenes en la Biblia que han jugado un papel importante en la historia. Eso me da gusto. Si tú lees el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta como hay más de dos jóvenes que presentaron un honor en tiempos difíciles. Ahora, vamos a ponernos en plano aquí. Versículo 24 del primer capítulo de Samuel. ¿Qué dice, por favor? Vamos a buscar por lo menos 2-3 citas para establecernos y luego ya estamos plenos en la exposición. ¿Qué dice, por favor? 1:24. Después que lo hubo despertado, lo llevó consigo con 3 becerros, una era de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Bueno, bien hecho, ¿Cuándo llegó Samuel al templo?
Muy chiquito, ¿verdad? Bueno, la referencia escritural para Levirato está, no lo busques, lo refiero aquí nada más para no perder el tiempo, pero en Segunda de Crónicas 31:16, si alguno está anotando, este es el principio de Levirato, es decir, los hombres que eran establecidos en un templo llegaban a los 3 años de edad. Esta era la ley, ahí está en Segunda de Crónicas 31:16. Así que ahora tenemos, gracias a la palabra, porque la palabra explica la palabra, ahora tenemos ya eres más teólogo de lo que llegaste, ¿verdad? Si alguien te pregunta, ¿a qué tiempo llegó Samuel? Ya no vas a decir de chiquito, vas a decir a los 3 años, porque Segunda de Crónicas 31:16 lo dice. Ya eres un poquito más teólogo. 3 años. Un muchachito, decimos en Chihuahua y en la parte baja de Sinaloa, un lepe. Ahora mira, pensemos en esto, intenta disfrutar un poco la Biblia hasta donde puedas. 3 años, según la pedagogía que yo pude observar, es una parte en la que el niño es influenciado casi en un 100%, casi, no 100%, pero esa es la parte formativa del niño, 3 años. Su entorno era horrible para un niño de 3 años. Mira quién lo crió. ¿Quién crees que lo crió? Elí. El mismo que crió a los 2 inconversos que eran sus hijos. El primer adulto o el adulto que tenía la mayoría del tiempo, a excepción de una vez en el año, que ahorita lo vamos a ver, pero Elí estaba criando al pequeño Samuel. Era un hombre ya anciano, tenía problemas de liderazgo, no supo ni cuidar a sus hijos que directamente dependían de él. Ahora, ¿quiénes eran los 2 ejemplos cercanos juveniles a Samuel? ¿Quién crees que eran? Ofni y Fines. En una pintura rupestre aparece un niño parado en una puerta grande y 2 hombres con un odre de vino tirado los dos. No es una referencia a Samuel, no es una pintura que refiera a Samuel, pero es un niñito parado y 2 hombres ebrios tirados frente a una puerta. No sé cuántas veces Samuel encontró así a Ofni y Fines después de salir de las puertas donde abusaban de las vírgenes que cuidaban el tabernáculo. Vete metiendo en este plano. Elí estaba educando a un niño de 3 años. ¿Qué consejo le podría dar Ofni a Samuel o Fines? ¿Qué le podían aportar ellos a su vida? Es más, me atrevo a pensar con el respeto debido, solamente es una suposición. No está en el texto bíblico, estoy suponiendo en este momento y lo dejo establecido. ¿Cuántos malos consejos ellos le pudieron dar al joven Samuel, diciéndole, mira, cuando ya te toque estar a ti en los sacrificios, róbate 2, 3 pedazos de carne, no hay ningún problema, nosotros siempre lo estamos haciendo? La palabra de Dios escaseaba y la información acerca de Dios estaba limitada, así que Samuel solo recibía información acerca de Dios de las lecturas esporádicas que el Pentateuco le aportaban, porque en cada apertura del templo el sacerdote tenía que leer un trozo del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia o la ley de Moisés específicamente, y todo su conocimiento venía de estas lecturas esporádicas. Mira un cuadro hermoso dentro de esta corrupción. Mira el verso 19 del capítulo 2. Léelo por favor, ¿qué dice? Mira qué cuadro tan hermoso nos presenta, por lo menos en esta decadencia textual o de la gramática en el texto. Mira lo que está sucediendo aquí. Hay un cuadro, parece que hay una bocanada de aire en medio de esta dificultad. Ana había aprendido a adorar al Dios que le dio fruto a su vientre, como lo veremos mañana en la noche. Pero Ana conocía al Dios de los cielos.
Ana misma había comprobado un poder de Dios y cada año, como lo hacían las madres según la ley del Deuteronomio, tenían que ministrar a los hijos y enseñaban la palabra. Así que cada año este cuadro hermoso veíamos a su madre llegar con una túnica y sin duda le contaba cómo el poder de Dios le dio fruto a su vientre y de ahí nació él. Sin duda le contaba el poder maravilloso de Dios. Pero no sé, pero tenemos que pensarlo correctamente, porque ¿de dónde crees que Moisés tuvo la fe conviccional para decirle que no a las maravillas de Egipto? ¿Quién crees que le dijo? ¿Quién lo amamantó? Su propia mamá. No llegó Moisés y dijo: yo no conozco a ningún Dios, no sé si hay otro Dios, pero voy a servir a aquel Dios. No, él había sido adoctrinado por su madre. Hay que hacer esa suposición porque es correcta, porque de dónde ese hombre tuvo una fe tan prominente. Y aquí mismo pasa igual. De repente vemos a Samuel terminar su vida con decoro, sirviendo al Señor, pero desde sus 3 años una madre venía y le decía a este pequeño: teme a Dios, Dios es santo, las ofrendas se respetan, respeta a las mujeres del tabernáculo. Hijo, tú estás aquí porque los niños tienden a hacer muchas preguntas. Y a lo mejor le decía el pequeño Samuel: mamá, ¿por qué no me llevas contigo? Mamá, ¿por qué me traes una túnica al templo y estoy aquí con este hombre que ni me cuida? Tal vez a veces sufro hambre y yo veo que esos 2 muchachos son muy groseros. ¿Por qué no me llevas contigo? Y tal vez su mamá ocultaba sus lágrimas con el joven Samuel y le decía: hijo, tú eres un milagro de Dios y yo te dediqué al Señor. Ten valor, hijo. Tómate de Dios. Ese Dios que lees en las lecturas de Eli, ese es un Dios bueno. Yo te dediqué a Él y Él te va a usar en tu vida. Permanece aquí. Y tal vez le decía: aguanta un año más, hijo. Y tal vez, como buena mamá, cambiaba la conversación y le decía: ¿te gusta tu túnica que te traje hoy? Mira, puse tus colores preferidos. Pero para el otro año voy a traerte otra más bonita y ya quiero que sea el otro año y te voy a extrañar. Y tal vez al despedirse le decía: teme a Dios. No te olvides de Dios. En resumen, Samuel nació y se desarrolló en tiempos oscuros, pero en medio de todo aquello, en medio de una supuesta soledad en el templo, Dios estaba con él. En medio de una tristeza, Dios le confortaba. En medio de esta corrupción, Él puso en alto el nombre de su Dios, el que por labios de su madre y por medio del Pentateuco había conocido y aprendió a amarle. Así que yo quiero dejarte, no todo lo que el texto dice, pero por lo menos yo quiero hablarle a ese grupo selecto que está aquí, que yo no conozco, pero que está. Como la palabra de Dios nos dice que Samuel honró a Dios en tiempos difíciles. ¿Cómo se presentó esta honra? Vamos a ver una lista pequeña. Número 1, hablando homiléticamente, en su servicio. Mira, las niñas o señoritas, busquen 1 Samuel 3:1. Los varones, 1 Samuel 2:11. Por favor. Primero, 1 Samuel 2:11. ¿Qué dice, varones? Y Elcana se volvió a su casa. Bueno, ahora sí, 1, 2, 3. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote. Mira el primer calificativo para Samuel. Y el niño, ¿qué hacía? Ministraba a Jehová. Ahorita vamos a dar la explicación de la palabra niño, que no se traduce como a nuestro castellano. Mira el verso 18, yo lo leo. Y el joven Samuel ministraba. ¿Cuál es la repetición en el texto? Ministrar. Pero lo hacía de niño y luego lo hacía de joven. 1 Samuel 3:1. Señoritas, por favor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Eli, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había
como levita. El niño ayudaba a Elí en órdenes que él le daba para servir a Dios desde pequeño, de joven. Y la palabra traducida en 1 Samuel 3 habla de una parte más elevada, de 5 años, como cita Claudio Josefo, que eran 22 años. Desde pequeño, mira, esto me da un poco de nostalgia. Tengo 15 días que no veo a mi esposa, a mis hijos, pero espero en el Señor verlos ya el sábado. Pero Jonathan, mi hijo, siempre el domingo a la mañana me dice: papá, ya tengo listo mi traje de predicador. Él tiene un traje de Spider-Man y de Thor y 2 manos de Hulk. Y no sé si ve hipocresía. Me dice: papá, también tengo un traje de predicador como tú, de los domingos. Y se lo pone, y estaba pensando en eso. Desde pequeño Elí usaba una camisa sacerdotal exclusiva para los sacerdotes que oficiaban ante el altar. Qué interesante. Yo no sé si le quedaba floja o no, o si su mamá se la había confeccionado correctamente, pero era un poco gracioso ver al pueblo como un pequeñito de 12 años de edad, que es la primera palabra de joven que aparece para él, pasaba con las charolas o pasaba con los utensilios y veía a Ofni y Fines rascándose la cabeza por allá, sentados, briados tal vez, comiendo tal vez, pero en medio de esta oscuridad y en medio de estos problemas sociales, espirituales, había un jovencito que no tenía la responsabilidad de servir, porque llegó como un niño de 3 años. Empezó a servir a los 5 años según la orden del levirato, pero el uso de la palabra joven, Josefo el historiador dice que tenía 12 en el capítulo 3. Lo que digo es que la responsabilidad de servir era para los hijos de Elí, pero ante su indiferencia y menosprecio, ahí había un jovencito que estaba dispuesto a servir a Dios y exaltarlo. Yo te quiero dar una aplicación simple aquí. Tú vas a encontrar en tu iglesia a muchos que tienen mayor responsabilidad que tú para servir. Te lo voy a referir diferente. Tú vas a encontrar en tu iglesia a gente que tiene mayor responsabilidad que tú para servir y que tal vez no lo esté haciendo. Tú vas a ver en tu iglesia joven varones que pueden dirigir la alabanza, ayudar al pastor, llegar temprano, pero que no lo están haciendo. No te fijes en ellos, honra a Dios tú y ponte al servicio de tu pastor. Llega y dice: pastor, yo no sé dirigir, pero enséñeme. Yo no sé hacer mucho ni tocar un instrumento, pero sí sé repartir una Biblia, sé limpiar un baño, sé acomodar una silla. Aquí estoy para honrar a mi Dios. Así como este jovencito, nadie hacía nada, pero él estaba allí para servir al Señor, para honrarlo. Y ese templo no se iba a quedar sin sacrificios. Para eso estaba el jovencito Samuel. Qué carácter de este niño. Tú vas a encontrar en tu casa, o en tu casa, tal vez una poca influencia espiritual. Tal vez en tu casa no haya cultos familiares. Tal vez hace mucho que tu padre y tu madre no hablen la palabra para orar. Pero Dios te puede usar a ti para influirlos y decirles: mamá, papá, ¿qué te parece si leemos un salmo juntos y oramos antes de dormir? Papá, ¿qué te parece si apagamos el televisor y platicamos un poco del sermón de la mañana que el pastor explicó? Mamá, yo creo que deberíamos orar por esta comida, ¿no crees? Y cuando hay un mundo de corrupción, cuando hay un mundo de oscuridad, se requiere a un joven Samuel que glorifique a Dios con su servicio. Sirve a Dios en un mundo oscuro, sírvele. Entrégate al Señor en esa parte de servicio y honra a Dios con tu vida en esta oscuridad que hay, en este falta de avivamiento que hay en las iglesias. Te lo ruego con pasión, sirve a Dios. Pon el ejemplo en el servicio más humilde. Cristo lavó los pies de los apóstoles y aún de Judas el traidor. Sirve.
Que la gente vea a Cristo en ti, no que te vea a ti. Sirve sin querer recibir nada, pero sirve, glorifica a Dios, y tal vez tu vida va a impactar a otros y va a decir cómo ese pequeño está haciendo lo que yo no estoy haciendo, y allí va a empezar un avivamiento. Tal vez puedes llegar con tu pastor y decirle: vamos a evangelizar hoy, vamos a tocar 2 puertas, que cause un avivamiento, pero para eso se necesita gente como Samuel, que en tiempos difíciles brille como luminar. La primera forma en la que honró Dios a Samuel es en su servicio. 2. Primera de Samuel 3, 4 al 10, que leímos ahorita. Sé que eres inteligente y vas a recordar. ¿Qué leímos? Samuel estaba ¿cómo? Dormido. Sin ofender a ningún presente, pero ahí de inicio, dormido. A ver, yo no sé si estamos en el mismo plano, pero ¿cómo reacciona un joven que tiene sueño un sábado a las 7 de la mañana y alguien va y lo levanta? Hijo, ve por las tortillas. Si se cae para enfrente, lo agarras, ¿eh? Yo no soy Pablo, no lo voy a resucitar como tipo. ¿Cómo la respuesta cuando una mamá tiene 2 hijos y le dice: hijo, faltó el refresco? Otra vez yo, pues pariste a 2, no ni hace nada. Bueno, eso en Chihuahua, aquí no. Veo sus caras llenas de obediencia. ¿Líderes batallaron en la mañana para levantarlos? No. Es lo que dicen los jóvenes: si nosotros levantamos a los pastores, ¿no? Ahora mira el proceso. No vamos a hacer toda la lectura, solamente algunos chispazos del texto para meternos en el texto. Versículo 4, versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Mira qué precioso cuadro. No voy a explicar ahorita por qué estaba ahí, pero mira el cuadro, imagínalo un poco. Estaba durmiendo en el arca, o donde estaba el arca de Dios. Si tú ves un poco de figura de esto, Samuel estaba en el piso. Y antes, mira que, no sé si esto es una analogía en el pensamiento del Espíritu Santo a inspirar, pero sin duda es una expresión un poco tierna y con mucho valor, porque estaba un momento de oscuridad, no había palabra, no había nada que provocara honrar a Dios. Este jovencito estaba en el arca, y luego mira cómo la gramática del texto va creciendo y termina: y antes de que la lámpara, antes de que el último chispazo de luz, antes de que la oscuridad reinara totalmente, antes de que ya no se viera nada, aparece como si contáramos una historia de algún superhéroe, como que si ya no hay nadie, está todo acabado, viene un declive, antes que el último chispazo de luz terminara. La voz del tierno Señor dice: Jehová llamó a Samuel. Samuel. No sé cómo le dijo el Señor, la verdad, pero tal vez le dijo: hijo Samuel, despierta. ¿Cómo respondió él? ¿Como tú? Mira la respuesta. Un chico de 12 años en este momento de la historia. Mira esta parte de la historia, mírala. Jehová llamó a Samuel y la respuesta es: heme aquí. Es decir, está dormido y escucha una voz, y sabía él, porque no entendía que era Jehová, y tal vez pensaba que era Elí, porque era el hombre viejo que cuidaba el templo, y al escuchar tal vez el timbre de voz, él se levanta rápido, y como que él sabe que Ofni y Fines son unos buenos para nada, él sabe que es el único que puede responder, y se levanta y dice: heme aquí, rápido, despierta, heme aquí, y va hasta donde
Elí, anciano estaba, y Elí dice: yo no te hablé, y lo mandó a dormir. Y esto se suscita una segunda vez. Y la respuesta fue la misma. Qué poco discernimiento de Elí. No sabía que era Dios. Y la tercera vez viene una instrucción diferente. Mira, verso 10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces. Aquí hay una cristofanía. No explicamos esto ahorita, pero aquí hay una cristofanía. Tu pastor te lo explica. Y llamó como las otras veces. Si tú ves las otras dos veces, fue audiblemente, en el sentido de que él no aparece, pero aquí dice que ¿qué? Se paró. Y llamó como las otras veces, pero ahora dice: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: mira, estamos hablando de un chico de 12 años. Habla, porque tu siervo oye. Sin duda las palabras de su madre cada año de decirle: tú eres siervo de Dios, quedaron en su corazón y en su mente, a tal grado que cuando Dios le necesitó: tu siervo te está oyendo, habla con confianza, estoy despierto, instrúyeme en lo que me quieres decir. Así que la segunda forma en la que glorificó a Dios Samuel en tiempos difíciles fue en base a su obediencia. En medio del poco discernimiento del sacerdote primario Elí, que no entendió que era Dios llamándolo o llamando al joven, cada vez que Samuel fue requerido, se levantó para ir, se llamó siervo, denotando aquí su humildad, que es una parte también de honra que no toco en este punto, pero realmente la obediencia es algo que satisface a Dios, como lo estableceremos el viernes con la ayuda de Dios. Pero yo te digo de todo corazón, si tú haces un análisis en tu familia, en tu iglesia, en tu círculo de amigos, todo el mundo quiere brincarse las reglas, todo el mundo quiere desobedecer, todo el mundo quiere hacer lo que le plazca, pero aquí hay un jovencito que presentó una honra y un honor, simple y sencillamente obedeciendo. Y si en algo requerimos una generación ahora, es que obedezca a Dios cuando Dios le requiere. Y déjame decirte, en este 2017 Dios está requiriendo una generación que le obedezca, no talentosa, no con muchas habilidades, sino que le obedezca. Y yo espero que el grupo del que no conozco que está aquí pueda pensar en eso. Si tú eres un chico obediente, un joven obediente, felicito, sigue así. Aquí también hubo uno como tú. Tercero, 11 al 18 del capítulo 3. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí yo haré una cosa en Israel, porque que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas, verso 13, y le mostraré que yo juzgaré, verso 14, por tanto yo he jurado a la casa de Elí, verso 15, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y ahora Samuel tenía de parte de Dios una ¿qué? Una visión que había escaseado o desaparecido, pero ahora Dios tenía a alguien en el cual él podía manifestarse y hablarle. Esto me sorprende, porque esta tercera cosa es que Samuel honró a Dios en su comunión con Dios. Mira, qué hermoso que Dios estableció en Samuel un corazón fiel conforme a sus deseos, según el verso 35 del capítulo 2, que yo me suscitaré un sacerdote, aunque es un texto que nos indica al fin de cuentas la cruz se refiere a Cristo en un sentido profético, en un sentido literal, habla de Samuel, y Samuel es referido por Dios y dice: mira Elí, cuando le lanza una maldición horrible, le dice: hay alguien que yo voy a formar, tú no lo sabes, pero ya está un pequeñito allí, y en algún momento esta palabra, esta visión que escasea en él, en ese corazón que tiene él, yo lo tomaré para tener comunión con Dios. Qué hermoso que Dios estableció en Samuel ese corazón.
Samuel fue encontrado fiel para establecer una comunión con Dios, y esa es la mayor honra que Samuel pudo recibir, que el Padre, el Santo, el Creador dentro de toda una nación, viera al pequeñito de 12 años para decir: con él quiero tener una comunión. Una señorita del campamento el jueves en Chihuahua me dice al final de la exposición: ¿qué es lo que más le molesta de esta generación? Me pregunta. ¿Nomás quieres que te diga una cosa o hago una lista? Pues es una buena pregunta, la verdad. No sé si a algún pastor a alguien se le ha hecho, pero es una buena pregunta. Que no le vayan a las Chivas, por ejemplo, es una. No contesté, la verdad no contesté, te soy sincero. Ni le contesté a ella tampoco. Cuando me despido el viernes por teléfono de mi esposa antes de dormir, y este punto es de Mari, digo: hija, ¿qué nos molestará a ti y a mí de esta generación? Y mi esposa me dice: que no tienen una comunión con Dios. No lo pensé así, pero lo pienso ahora. ¿Cuántos de ustedes tienen una verdadera comunión con Dios? ¿Cuántos de ustedes pasan ese tiempo en intimidad con el Señor, en oración y leyendo la palabra? ¿Cuántos de ustedes agarran una decisión y la ponen allí en el altar y le dicen al Señor: Padre, en esta comunión que tenemos, yo quiero que tú me dirijas a través de tu palabra, si sí es esta carrera, si sí debo hacer esto, si sí debo de iniciar una relación con fulanito, si es así, yo quiero honrarte? ¿Cuántos sinceramente tienen una comunión con Dios? ¿A cuántos de los presentes Dios ha considerado para tener una relación profunda y correcta, de tal forma que les ayude a causar un avivamiento? Cuando yo veo a Samuel, este pequeñito, en este momento él estaba listo para ser el grande profeta que fue hasta su último momento. Si tú no tienes una comunión con Dios, vas a volver el viernes a tu casa en la noche y vas a poner la televisión en el canal de MTV. Si tú estás aquí sin tu novia en conversa, le vas a hablar el viernes en la noche y vas a hacer lo mismo que siempre has hecho. Si tú no desarrollas una comunión con Dios, vas a ser la misma persona soberbia, la misma persona que menosprecia las cosas de Dios. Vas a respetar a medio mundo, vas a ser parte de la oscuridad y no de la luz. Pero cuando esa comunión con Dios aparece, es como un vaso lleno con lodo. Entre más agua pones, esa suciedad va saliendo, va saliendo, va saliendo, hasta que el agua es clara, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y que penetra hasta partir el alma, los tuétanos, los huesos. Mira el alcance, cómo utiliza esta fraseología el texto o el escritor de Hebreos, y sobre todo dice que discierne. Esa palabra es un poco extraña, pero tiene que ver con limpieza y posición, es decir, esos pensamientos negativos los pone en el cubículo de negativos y te ayuda a quitarlos y pone en ti pensamientos correctos y las intenciones del corazón también. Es en la palabra de Dios que encontrarás consuelo, firmeza y convicciones para hacer luz en un mundo oscuro. Qué bueno que estás en este campamento, te felicito. Pero el éxito en tu vida cristiana iniciará cuando inicies una comunión real con Dios. Vamos terminando ya. Con 2 más, ¿les parece? Pues ya que ya está aquí. Los hombres lean el versículo 1 de 1 de Samuel 4, y las mujeres el versículo 3 del capítulo 7. Primero los hombres, 4:1, y las mujeres, capítulo 7, versículo 3. ¿Qué dice? Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Abel, y los filisteos acamparon en
Ahora, ¿quién es el portavoz del pueblo? Ahora, ¿quién habla por Dios? Ahora hay un hombre allí que podemos calificarlo ya. Ahora hay un profeta real. Ahora hay un hombre que trae una palabra de Dios y ahora él se está parando frente a un pueblo corrupto y se está parando, pero ahora trae unas palabras poderosas que son de Jehová. ¡Qué interesante! Fórmate ese cuadro en la mente. Ahora hay un nuevo sheriff en el pueblo, en un sentido. Se está parando y está hablando. Ahora hay alguien que porta las palabras de Dios que habían desaparecido. Ahora hay alguien allí que está dirigiendo al pueblo en el nombre de Dios. Mira el versículo 3 del capítulo 7, por favor. ¿Qué dice? 7:3. Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y adorador de vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo hará servir, y os librará de la mano de los filisteos. Ahora hay alguien que habla a favor de Dios y ataca al pueblo y le dice: a ver, vamos a dejar algo aquí. Ustedes quieren el éxito de parte de Dios. Aquí les da una instrucción de Dios: quiten sus dioses. Vuélvanse a Jehová, arrepiéntanse. Ahora Samuel está honrando a Dios en la forma de sus palabras o en el contenido de sus palabras. Tú puedes hacer lo mismo si te decides realmente a honrar a Dios en tiempos difíciles. Cuando vayas con tus amigos de la iglesia y pongas su música que desagrada a Dios, tú con carácter diles: esa música no le agrada a Dios, apágale por favor o déjame en mi casa. Yo no voy a ir a esos lugares porque el domingo es día del Señor y yo quiero estar con mi iglesia. Ustedes 4 si quieren irse, váyanse, pero yo voy a honrar a Dios yendo. Si una amiga tuya está cometiendo cosas con su novio, dile: eso no es de Dios y yo no te lo voy a encubrir. Voy a ir con el pastor y con tu mamá y le voy a decir lo que está pasando. Prefiero que me odies, pero que tu vida se liberte. Si tu amigo está yendo con compañeros, drogándose o tomando alcohol, dile: yo no te lo voy a solapar. Es más, te voy a ayudar, voy a orar por ti, te voy a buscar, voy a venir por ti para ir al templo, te voy a arrastrar si es necesario, no voy a dejar que te pierdas. Quita esos ídolos. Ahora hay un hombre honrando a Dios que es Samuel, y tú puedes hacerlo en tus palabras, en tu forma de hablar, tu forma de decir las cosas, el contenido de tus palabras. Mira el contenido en el versículo 3: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová. Si eso es cierto, bueno, ahora demuéstrenlo quitando los dioses ajenos, Astarot que está entre ustedes, y preparen vuestro corazón. Y esta forma de prepararlo es esto: yo le voy a servir y luego Él nos va a librar de nuestros enemigos. Última honra. Última honra. Capítulo 12, ahí terminamos. Solamente como referencia para los 3 primeros. Verso del 1 al 5. Primer libro de Samuel, 12. Ya terminamos aquí, presta la más atención que tú puedas. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Después de estas palabras muere Samuel. Después de este discurso, aunque hay otras facetas de historia que mencionan a Samuel, es uno de sus últimos discursos, sino que el último. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Mira cómo se refiere, cómo el niño de 3 años ahora tiene otro calificativo que él mismo se da: yo ya soy viejo y lleno de canas, pero mis ojos están con vosotros. Yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy a atestiguar contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agravado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él,
y os lo restituiré. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo este día, que no me habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. La forma más tremenda en la que Samuel honró al Señor y lo puso en alto fue en una vida fiel e íntegra. Fue en su fidelidad a Dios y su vida íntegra. Iniciar bien casi nunca ha sido el problema, sino que terminar bien es lo loable. Cuando los hechos respaldan las palabras, no hay boca que pueda decir lo contrario. Hace mucho que no encuentro a un joven así. Así fue Samuel, fiel e íntegro en tiempos difíciles. ¿Sabes que eso de que se pierda una cartera, que se pierda una cámara, que se pierdan esas cosas, son resultado de gente que no teme a Dios? Gente que no conoce a Dios. ¿Sabes por qué muchos de los adultos que tú ves ahora tienen la vida que tienen? Porque en su juventud no buscaron al Señor. Ahora imagínate esta generación criando a otra. Es de dar un poco de pavor en algunos casos. Pero este hombre se para y dice: ¿se acuerdan de mí cuando era niño? Yo soy el mocoso que dormía en el tabernáculo. Yo me quedé ahí. ¿Se acuerdan cuando les hablé por primera vez? Por segunda. ¿Se acuerdan cuando me pidieron rey? Y yo fui delante de Dios por ustedes. Se los puse. Pero ahora mírenme a los ojos y díganme si en algo les he fallado. Soy humano, me puedo equivocar, lo pago. Y dijeron: no nos has hecho nada. Y Dios fue puesto en alto. Termino leyendo un trozo de algo. Cierra tu Biblia, por favor. Y termino haciendo una pregunta. He estado estudiando un poco de historia, con algunas cosas personales que quiero hacer. En un libro que mi tío Kiko me regaló. Ya es muy viejo, algunas hojas se le están cayendo. Qué buen tío tengo, ¿verdad? Ya estaba hojeándolo nada más. Vuela la mitad de una hoja. Allí yo hasta me daba risa un poco el libro. Digo, bueno, y la agarré y todo. No la leí en ese momento. Y luego Mari, mi esposa, me dice: oye, ¿este libro lo vas a tirar, lo vas a leer o qué? Anda aquí volando las hojas. Y ya levanté el libro y todo. En un trozo de hoja decía: Eusebio cita el testimonio de Clemente, quien dice que antes que Pedro el apóstol fuera crucificado, fue obligado a presenciar la crucifixión de su esposa. Mientras ella caminaba hacia la muerte, dice Clemente que Pedro la llamó y le susurró por nombre y le dijo: recuerda al Señor. Hay por aquí un pequeño Samuel. Pregunto otra vez: ¿hay aquí un pequeño Samuel que quiera honrar a Dios en tiempos difíciles? ¿Hay o no hay? Si sí hay, quiero verte aquí venir conmigo. No vamos a cerrar los ojos ni a inducir ninguna emoción. Dios te bendiga. Vengan pastores, por favor. Pastor Eric, Pastor Palomino, pastores que me escuchan. Dios te bendiga. ¿Hay aquí alguna señorita como Samuel? Velos a ellos. Velos. Hubo un Samuel nomás, no pasa nada. Hay aquí un pequeño Samuel. Qué gozo me da al verlo a mi lado izquierdo. Dios no necesita de muchos para causar un avivamiento. Lo hizo con un pequeñito en una nación. Velo bien, porque tal vez en un campamento futuro él estará predicando la palabra con poder detrás de un púlpito. Velo bien.
Velo bien, porque tal vez ese será el siguiente misionero. Velo bien, porque tal vez lo verás por las calles repartiendo folletos para vergüenza tuya. Velo bien, porque tal vez en algún momento vendrás a pedirle un consejo, porque Él traerá la palabra de Dios en una comunión. Velo bien. Pregunto otra vez, ¿habrá otro Samuel por aquí? ¿Estará sentado entre nuestras filas? ¿Habrá alguno otro que necesite reconocer esa parte y decir, pastor, yo quiero honrar a Dios en estos tiempos difíciles? Quiero ponerme al servicio de mi pastor, de mi iglesia. Quiero ayudar en mi casa, porque en mi casa no se está buscando a Dios. ¿Quién más? Dios te bendiga, bendito el Señor. Dios te bendiga. Velos bien a ellos, obsérvalos. Tal vez tus hijos van a ser educados por ellos espiritualmente, y dale gloria a Dios por ellos. Mira, los pastores que están aquí estuvieron sentados como tú en algún momento, y Dios los levantó en un momento oscuro, y doy gloria a Dios por sus vidas, porque hay sermones que ellos han predicado que han transformado mi corazón. ¿Quién más se une a este grupo? Velos bien, bendito el Señor, te felicito. Y lo hago así para que los veas bien, para que veas que aún Dios tiene pueblo en medio de una generación oscura, para que veas que aún el Espíritu Santo hace la obra, para que veas que aún hay jóvenes, al igual que tú, que no son perfectos, porque yo no lo soy ni ellos lo son, pero sí quieren servir al Señor. Quieren dejar de ser esos cristianos débiles que se sientan en un templo, que juegan a ser cristianos, que están siendo causa del oscurantismo. Pero mira aquí cuántas antorchas pequeñas se están prendiendo, que tal vez uno de ellos, o si no todos, alumbren con poder alguna familia, alguna iglesia, algún pueblo. ¿Quién más? Velos bien, velos bien. Si hay alguien más que se una mientras el pastor Eric pasa aquí, puedes hacerlo, puedes hacerlo. Dios te bendiga, bendito el Señor. Acérquense, pastores, con los jóvenes. Tal vez denles un apretón fuerte, un abrazo. Esto es de valientes. Destapar una cerveza no es de valientes. Prender un cigarro no es de valientes. Ver pornografía no es de valientes. Esto sí es. Estos para mí sí son valientes. Y se los reconozco en este momento. Son mejores que yo en este momento. Bendito Dios. Bendito Dios. Pastor Eric. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a hacer una oración, así como estamos, con mucha reverencia. Vamos a orar por estas decisiones que se han tomado, aun si alguien quiere unirse al grupo.